todos. Mi nombre es Angie, residente de primer año de Medicina Interna, y les doy la bienvenida a una serie de videos en donde estaremos hablando de exacerbación del EPOC. En este video en particular vamos a hablar de la definición de exacerbación del EPOC. Y para hablar de esto, entonces tenemos que referenciar al primero que nos ofreció una definición basada en síntomas y fue el señor Antonisen hacia 1987. Esta definición entonces está basada en aumento de la disnea del paciente, aumento en la producción del esputo y cambio en la coloración del esputo, siempre y cuando se cumplieran estas características: que el paciente haya presentado una infección de vía aérea superior en los últimos 5 días, que haya presentado fiebre sin otra causa aparente que la explique, aumento de las sibilancias, aumento de la tos, aumento de la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca, un 20% de la basal. Entonces, los síntomas nos trae unas desventajas y nos trae también unas desventajas. Dentro de las ventajas, tenemos que entonces es basada en el síntoma que finalmente refiere el paciente, que es el que está padeciendo de la enfermedad y es el que nos va a referir qué tan severo es ese síntoma, que ya contamos con herramientas de validación ampliamente estudiadas en varios estudios y nos van a dar también una proporción de la gravedad de esos síntomas del paciente, pero dentro de las desventajas tenemos que entonces es algo subjetivo, no tenemos cómo objetivizar o cómo decirle al paciente si lo presentó en el pasado y qué tanto fue su severidad. Dentro de también las desventajas tenemos que puede ser subestimado por el paciente y que tiene un sesgo. Muchas veces entonces esta exacerbación puede que no sean referidas en la atención de conducta externa ni en la atención inicial. Es entonces como hacia 1998 aparece una segunda definición basada en eventos. Nos dicen entonces, ¿sí? El paciente tiene una aparición de síntomas respiratorios y que eso lleva inminentemente en la atención del paciente en una unidad de servicios médicos. ¿Para qué? Para que sea cambiada su terapia basal del EPOC. Entonces, puede ser una terapia que se inicie o se cambie basada en antibióticos, esteroides o broncodilatadores. Dentro de las ventajas de esta definición basada en eventos, lo más importante entonces es que no hay ese riesgo en la referencia de síntomas, de la subjetividad en cuanto a que el paciente refiere al síntoma, que tenemos que van a evaluar únicamente esas exacerbaciones que van a ser clínicamente importantes y que van a llevar a una atención médica del paciente y que eso finalmente va a ser útil en el análisis económico y el impacto que puede llevar a nivel social, pero también va a tener unas desventajas. Y es que si el paciente tiene una limitación en los recursos, si tiene un estado socioeconómico bajo o si geográficamente no puede acceder a la atención de salud, per se no va a tener entonces una definición de exacerbación porque no tuvo entonces un evento como tal. Entonces, hacia el año 2000 se reporta el primer consenso de exacerbación del EPOC en donde nos dan una definición de esta. Y quiero que vean entonces esta gráfica en donde ellos tienen en cuenta la función y la presencia de síntomas del paciente en un determinado tiempo. Y vean cómo es normal en el curso natural de la enfermedad que el paciente presente algunos síntomas, presente algo de disnea, presente algo de tos, presente algo de esputo, pero que estas variaciones son esperables en el tiempo y que van a oscilar, digamos que dentro de un rango seguro. Cuando estas funcionalidades, estos síntomas se agudizan en un tiempo corto, aparece disfuncionalidad en el paciente, es cuando hablamos de una exacerbación. Entonces vamos a tener un paciente que va a hace tiempo con un evento que es agudo, la aparición de síntomas tanto respiratorios, dado por tos, disnea, esputo, purulencia del esputo, aumento o disminución de la frecuencia respiratoria y unos síntomas sistémicos como la aparición de fiebre, alteración del estado mental o taquicardia. Y que esto per se va a llevar a que tengamos que cambiar la medicación de manera aguda en el paciente, ya sea con broncodilatadores, esteroides o antibióticos. La primera vez entonces que aparece exacerbación en las guías GOL es hacia el año 2006 y que aún se mantiene en el 2020. Nos dicen entonces, el paciente presenta una agudización de sus síntomas y que esto lleva a un cambio de medicación, es así como la define. Pero también tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y primero es que estos síntomas que presenta el paciente deben excluir per se otras causas de disnea, otras causas de producción de esputo, otras causas de empeoramiento del paciente, llámese neumonía, falla cardíaca, entre otras. Sabemos entonces que hay unos detonantes de esas exacerbaciones que pueden ser bacterianos, pueden ser virales e
incluso la polución. Y esto lleva a una serie de cambios a nivel bronquial, inflamatorios y también a nivel sistémico. Y ya sabemos y reconocemos que este estado inflamatorio puede aumentar el riesgo cardiovascular y por tanto su comorbilidad. A nivel bronquial entonces va a haber vasoconstricción, edema, aumento en la producción de moco o limitación al flujo aéreo, y esto va a llevar a un estado dinámico de hiperinflación que finalmente va a llevar entonces a la aparición de síntomas del paciente. Pero no es solo eso. Siempre que entonces que hablamos de una exacerbación del EPOC, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Y es que primero, por cada exacerbación aumenta la mortalidad del paciente. Aumenta entonces ese estado proinflamatorio, y ese estado no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel sistémico. Y esto también va a llevar a lo largo del tiempo a una declinación funcional que se mantiene, dado porque el paciente presenta astenia, debilidad, el paciente va a disminuir su cantidad y su calidad de tiempo al aire libre y la cantidad de metros que puede marchar. Entonces es importante reconocer que el principal factor de riesgo para presentar una exacerbación es que usted haya presentado una exacerbación previa. Vemos aquí entonces en este estudio cómo el OR para presentar una nueva exacerbación llega a ser tan alto como 5, y que también son reconocidos algunos otros condiciones que llevan entonces a que el paciente pueda tener una segunda exacerbación, siendo entonces como disminución de la FEBI o un estado inflamatorio. Entonces, bien, estamos ante este logaritmo en donde tenemos un paciente, ¿cierto?, que de base tiene EPOC o presenta algún factor de riesgo para tener un EPOC y que presenta un empeoramiento de la disnea o presenta disnea. Y esto acompañado o no de tos, la presencia de aumento del esputo o de la purulencia del esputo, y que esto lleva a que usted tenga dentro de sus diagnósticos diferenciales una exacerbación del EPOC. O por el contrario, usted tenga que excluir que sea debido a una exacerbación del EPOC. Pues bien, hasta aquí estamos. Y hasta aquí nos ofrece, digamos que el algoritmo diagnóstico en una exacerbación del EPOC hasta el momento, siempre excluyendo las otras causas que van a ser tratadas en los siguientes videos. Pero entonces quiero aquí mencionar una cosa que me encontré muy interesante, y es como todos estos autores han aportado a lo largo del tiempo o han querido investigar si hay algunas herramientas un poco más objetivas de medición para poder decir si el paciente tiene o no una exacerbación. Entonces ellos nos dicen, y es una propuesta que aún no ha sido incluida en las guías GOL, de cómo estos parámetros nos pueden dar una definición del EPOC y tiene, digamos que, una buena sensibilidad para esto. Esto es definido entonces como la presencia de disnea, pero ya no va a ser una disnea de sí y no, sino una disnea cuantificada, mayor o igual a 5 en la escala análoga de 0 a 10. Una desaturación del paciente, llámese un 4% por debajo del nivel basal de él o menor del 90% si no conocemos el estado basal del paciente. Y además, parámetros inflamatorios que, si bien no son perfectos, es simplemente una aproximación que quiero que tengamos en cuenta, y es la siguiente: una PCR mayor a 3, unos neutrófilos mayor a 9000 o unos eosinófilos mayor o igual a 2%.